¿Qué pasa cuando una mujer negra es despedida por no encajar, a pesar de ser la mejor del equipo? ¿Y si su silencio no fuera debilidad, sino estrategia? ¿Y si el hombre que la despidió no tuviera idea de a quién estaba realmente conectada? Esta historia comienza con una crueldad silenciosa, y termina con una tormenta que él nunca vio venir. No olvides dar like, comentar y suscribirte para más historias impactantes. La sala de reuniones olía a pulimento de limón y a una calma artificial. Estaba demasiado silenciosa, ese tipo de silencio que te presiona los oídos, denso y deliberado. Sofía Morales se sentó perfectamente erguida en la silla de cuero, con las palmas descansando planas sobre sus muslos, su respiración constante a pesar de que su estómago se había retorcido en un nudo apretado. Frente a ella, Carlos Valverde se reclinó en su silla como un hombre que se acomoda para disfrutar de una copa de vino. Su sonrisa no era cálida, era engreída, practicada y vacía. La clase de expresión que los hombres corporativos usan cuando están a punto de llamar algo una decisión estratégica. Sofía, comenzó, con una voz suave como jarabe mezclado con veneno, ya no encajas aquí. Sin preámbulos. Sin revisión de desempeño. Sin una razón real. Ella parpadeó una vez. ¿Perdón? La representante de Recursos Humanos, una mujer con la que Sofía había hablado solo 2 veces, estaba sentada rígidamente cerca de la ventana, fingiendo revisar un cuaderno pero sin escribir ni una palabra. No miró a Sofía a los ojos. Ni siquiera se movió en su asiento. Solo estaba ahí, como una planta que alguien olvidó regar. Carlos suspiró, como si él fuera el inconvenienciado. No se trata de tu trabajo. Es solo, la cultura. Estamos cambiando de rumbo. Necesitamos gente que se alinee mejor con hacia dónde vamos. Sofía no se movió. No se inmutó. No le dio esa satisfacción. Llevo aquí 4 años. 3 y medio, corrigió él, casi con alegría. Mi equipo acaba de romper un récord trimestral, dijo ella en voz baja. Usaste mi presentación de estrategia en la cumbre del mes pasado. Tus palabras exactas fueron, revolucionaria. Su encogimiento de hombros fue despreocupado. Eso fue entonces. El silencio entre ellos se espesó. Sofía podía sentir la injusticia pesando sobre su pecho como un lastre. Pero se levantó, alisando el frente de su chaqueta gris oscuro con cuidado. Su voz no tembló. Tendré mis cosas recogidas antes de que termine la hora. Carlos sonrió. Esa maldita sonrisa de siempre. No hay prisa. Ella se dio la vuelta y salió, no rápido, no lento, solo con paso firme. Sus tacones resonaron contra el suelo de cerámica como signos de puntuación. La oficina estaba en silencio mientras pasaba. Los rostros se giraban ligeramente. Ni una voz habló. Ni un amigo se levantó. El peso de la complicidad flotaba en el aire como niebla. Empacó sus cosas en silencio. Una foto enmarcada de ella y su hermana. Una planta que siempre se inclinaba hacia la ventana. Archivos que alguna vez codificó por colores, creyendo que el orden significaba algo aquí. No era así. Cuando las puertas del ascensor se cerraron tras ella, Sofía no lloró. Pero nunca olvidaría ese silencio. Sofía estaba de pie frente a su escritorio, su chaqueta gris impecable bajo la luz de la tarde temprana. Cada movimiento era preciso, doblar su bufanda, desenchufar su cargador, guardar su taza en una esquina de una caja de cartón que no planeaba llenar. Para cualquiera que la observara, parecía tranquila. Profesional. Tal vez incluso resignada. Pero por dentro, su mente era un torrente de noches largas y horas no remuneradas. El resplandor fluorescente de una oficina vacía. Su pantalla brillando mucho después de que todos se hubieran ido. Recordó la vez que reescribió la propuesta la noche antes de la presentación. Carlos la miró una vez, asintió y luego se la pasó a Miguel, quien la presentó a la mañana siguiente como si hubiera escrito cada palabra. Incluso usó sus frases. Su línea inicial. Su estrategia final. Carlos la llamó brillante. Miguel le agradeció. Sofía no dijo nada. Porque sabía cómo se vería si hablaba. En las reuniones, levantaba la mano, clara, confiada, lista.
Pero Carlos miraba más allá de ella, asentía hacia alguien más. Y cuando ese alguien repetía su idea minutos después, Carlos asentía pensativo y decía, eso es de lo que estoy hablando. Nunca fue sutil. Pero siempre era negable. Y aún así, ella se quedó. Lucía apareció a su lado como una tormenta silenciosa, abrazándola antes de que Sofía pudiera detenerla. Olía ligeramente a lavanda y tinta de impresora. Esto es una mierda, susurró Lucía en su hombro. Trabajaste más duro que nadie en este lugar. Sofía no devolvió el abrazo al principio. Sus brazos permanecieron a sus costados, tensos. Pero luego suspiró, no por debilidad, sino por agotamiento, y dejó que sus dedos descansaran suavemente en la espalda de Lucía. Nunca me quisieron aquí, dijo simplemente. No con amargura. No con enojo. Solo verdad. Lucía se apartó, parpadeando rápido. Sofía ofreció una pequeña sonrisa. No de consuelo, sino de comprensión. Nunca se trató de ser lo suficientemente buena. Se trató de ser demasiado para personas que nunca esperaron que ella perteneciera. Y ahora, estaba harta de intentar encajar en espacios que nunca fueron construidos para ella. Tenía 10 años, de pie junto al estante de dulces en la tienda de comestibles de Fernández, aferrando un paquete de chicles que sabía que no podía pagar. Al otro lado de la caja, su madre estaba detrás del mostrador con su delantal verde, los labios apretados mientras una mujer blanca con un pañuelo brillante señalaba y gritaba. Sofía no escuchó toda la discusión, solo fragmentos. Algo sobre el tono. Sobre respeto. Sobre cómo su madre tenía una actitud. Su madre solo había dicho, le pregunté si tenía su recibo. Es el protocolo. El gerente de la tienda salió un minuto después. No hizo preguntas. Solo llevó a su madre a un lado y le dijo que marcara su salida. Sofía lo vio todo, paralizada. En el estacionamiento, las manos de su madre temblaban mientras encendía un cigarrillo. No maldijo. No lloró. Solo se sentó en el asiento del conductor, mirando a través del parabrisas como si pudiera ver los próximos 20 años de silencio extendiéndose ante ella. Sofía finalmente susurró, ¿por qué no le gritaste? Su madre se giró lentamente, luego extendió la mano y acomodó un rizo suelto detrás de la oreja de Sofía. Su voz fue tan suave que casi no se escuchó sobre el viento. A veces te alejas en silencio para que piensen que eres débil. Pero el silencio resuena más que los gritos. Ahora, décadas después, Sofía estaba frente al edificio de Valverde Analítica. El edificio de vidrio brillaba bajo las nubes de Madrid, arrogante y frío como el hombre que lo dirigía. No lloró. No se enfureció. Ajustó la correa de su bolsa de portátil sobre su hombro, dejando que su mirada se posara en el piso 32, el que tenía la oficina de esquina de Carlos. Podría haber regresado furiosa. Hacer una escena. Exigir justicia. Pero las palabras de su madre eran más fuertes. Así que se dio la vuelta. Y se alejó. Sin lágrimas. Sin ruido. Solo el tipo de silencio que resonaría en las salas de juntas mucho después de que la puerta se cerrara tras ella. Carlos Valverde se reclinó en su silla de cuero, una sonrisa autocomplaciente tirando de las comisuras de su boca mientras revisaba correos electrónicos. El sol se había hundido detrás del horizonte de Madrid, proyectando oro sobre las paredes de vidrio de su oficina, su reino, como le gustaba llamarlo. Sofía Morales se había ido. Por fin. Había sido una espina en su costado durante demasiado tiempo. Siempre haciendo demasiadas preguntas. Siempre eclipsando a las personas que él prefería mantener en la cima. Era demasiado pulida. Demasiado buena. Demasiado reacia a jugar el juego a su manera. Tomó su café lentamente, saboreando el gusto del poder sin restricciones. Entonces su teléfono vibró. Número desconocido. Lo miró fijamente. Normalmente ignoraba esas llamadas, pero algo en ello, una ondulación en la calma, lo hizo presionar aceptar. Carlos Valverde hablando. Hubo una pausa. Luego una voz, lenta, deliberada, inconfundiblemente poderosa. Señor Valverde, soy el diputado Rafael Morales. La mano de Carlos se congeló en su taza de café. Diputado.
Se aclaró la garganta. Ah, sí. ¿En qué puedo ayudarlo, señor? Otra pausa. Esta más pesada. Acabo de colgar con mi sobrina. El estómago de Carlos cayó 1 centímetro. No habló. Ella me habló de su despido. Y luego, continuó Rafael, su voz como una trampa de acero, me envió el audio. Carlos parpadeó. ¿Audio? La grabación completa de su reunión. Cada palabra. Incluyendo su comentario sobre ella siendo un desajuste cultural. Carlos se levantó, caminando hacia la ventana. Mire, diputado, esto fue una decisión de negocios. Yo, no, señor Valverde. Fue un error. Las palabras cayeron como ladrillos. Acaba de darme la pieza final que necesitaba para mi audiencia parlamentaria sobre el sesgo sistémico en la contratación del sector tecnológico. He estado construyendo este caso durante meses. Su empresa será el Ixívita. Espere un segundo, dijo Carlos, con la voz quebrándose mientras intentaba aferrarse a los bordes de su autoridad. No saquemos esto de proporción. Todo esto está muy mal interpretado. La voz de Rafael se afiló como cristal. Trabajó allí casi 4 años. Con evaluaciones de desempeño estelares. Sin quejas formales. Sin advertencias. ¿Y la despiden sin motivo? Carlos estaba sudando ahora. Buscó en su escritorio algo, un guión, un salvavidas, una forma de girar la situación. No sabía que era su sobrina. Lo sé, dijo Rafael, tranquilo de nuevo, el tipo de calma que precede a una tormenta. Porque si lo hubiera sabido, lo habría pensado 2 veces. Pero ese es el problema, ¿no es así? Solo respeta el poder cuando lo ve en un espejo. Carlos abrió la boca, pero no salió nada. Escuchará de mi oficina. Y de la prensa. Disfrute su noche, señor Valverde. Clic. La línea quedó muerta. Carlos se quedó en medio de su fortaleza de vidrio, el corazón latiendo como tambor en una sala de juicio. El aire de repente se sintió ligero. Y por primera vez en mucho tiempo, no se sentía en control. Sofía no durmió esa noche. No por tristeza, sino por claridad. A las 3:12 de la mañana, abrió su portátil. Sus manos no temblaron. Su voz no titubeó, no es que alguien pudiera oírla. Pero las palabras que habían estado atrapadas en su pecho durante años finalmente comenzaron a moverse. Empezó con los hechos. 4 años. 6 promociones retrasadas. 3 proyectos presentados por otros, proyectos que ella construyó. Evaluaciones de desempeño con métricas brillantes pero lenguaje restringido como difícil de manejar y personalidad fuerte. Luego vinieron las capturas de pantalla. Correos ignorados. Créditos robados. Un hilo de Slack donde su idea fue descartada, solo para ser elogiada minutos después bajo otro nombre. Y finalmente, la gota que colmó el vaso, un despido silencioso, en una sala de vidrio, bajo una mentira llamada ajuste cultural. No nombró a Carlos. No tuvo que hacerlo. Por la mañana, su publicación en LinkedIn había sido compartida más de 8,000 veces. A mediodía, eran 25,000. Los comentarios llegaron en avalancha, algunos de apoyo, otros sorprendidos, y muchos de antiguos empleados de Valverde Analítica. Sé exactamente de qué estás hablando. Yo también fui empujado a salir. El mismo guión. Acabas de dar voz a lo que todos vivimos. Un exreclutador republicó el hilo, escribiendo, planteamos preocupaciones sobre sesgos en las prácticas de contratación. Nos dijeron que dejáramos de ser dramáticos. La presa se había roto. A las 3 de la tarde, *Techinsat semanal recogió la historia. A las 5 de la tarde, 2 clientes importantes solicitaron reuniones formales. Un inversionista envió un correo de una sola línea a la junta, ¿qué demonios está pasando ahí? La junta directiva no respondió públicamente. En privado, actuaron rápido. Se programó una reunión de emergencia para la mañana siguiente. Se involucró a consultores de crisis. Los equipos de relaciones públicas fueron informados, luego reinformados. A Carlos le dijeron que se mantuviera callado.
Pero ya era demasiado tarde. La narrativa ya no estaba en sus manos. Ahora pertenecía a Sofía, y a todos los que alguna vez fueron considerados demasiado para una cultura que nunca estuvo destinada a incluirlos. El mundo estaba mirando. Y por primera vez, no parpadeaba. La oficina olía diferente ahora. Se había ido el aroma estéril y cítrico del control, reemplazado por algo más agudo, más honesto. Papel. Cartón. Finalidad. Sofía atravesó las puertas de vidrio del piso 32, sus tacones resonando como signos de puntuación en una frase que había esperado años para terminar. La oficina de Carlos ya no estaba impecable. Cajas cubrían el suelo. Un portafolio de cuero yacía abierto en su escritorio, su contenido desparramado como un cuerpo a medio colapsar. Él estaba encorvado, intentando meter un certificado enmarcado en una caja claramente demasiado pequeña. Su chaqueta de traje estaba fuera. Mangas arremangadas. El sudor brillaba justo por encima de su frente. Cuando levantó la vista y la vio, se congeló, solo por un segundo, y luego forzó una sonrisa en su rostro como si aún significara algo. Señorita Morales, dijo, con la voz cubierta de una cortesía forzada. ¿De vuelta tan pronto? Ella no respondió de inmediato. Solo escaneó la habitación, la armadura rota, el caos donde solía estar el poder. Quería verlo por mí misma, dijo simplemente. La mandíbula de Carlos se tensó. Sabes que esto es temporal. Un lío de relaciones públicas. Lo superarán. Sofía no respondió. Yo construí esta empresa, continuó él, alzando la voz. Mi nombre está en cada patente, cada acuerdo, cada pared de sala de juntas. Ella ladeó la cabeza. Y sin embargo, aquí estás. Solo. Empacando tus cosas en silencio. Su compostura se quebró entonces, solo un poco. ¿Crees que ganaste? Ella dio un paso adelante, su presencia quieta e inamovible. No tuve que ganar, dijo, su voz como cristal, silenciosa, pero imposible de ignorar. Tú perdiste todo por tu cuenta. Él abrió la boca, pero no salieron palabras. Solo silencio. Sofía miró la foto enmarcada que aún estaba en su estantería, Carlos estrechando la mano de un senador, sonriendo como si perteneciera a salas que nadie más podía tocar. Se giró hacia la puerta. Deberías saber, agregó sin mirar atrás, no me pidieron que viniera a reemplazarte. No me interesa llevar tu título. Hizo una pausa, solo por un respiro. Pero si estoy ayudando a decidir quién lo hará. Y luego salió, dejando atrás al hombre que alguna vez pensó que el poder significaba ser temido, y que ahora no temía nada más que ser olvidado. La votación fue unánime. Ni siquiera los aliados de larga data de Carlos en la Junta levantaron una mano en su defensa. La resolución final se entregó en un breve comunicado, con efecto inmediato, Carlos Valverde es removido de su rol como director ejecutivo. La Junta comenzará una búsqueda formal de nuevo liderazgo. Sin fanfarrias. Sin desfile de indemnización. Solo silencio. Rafael Morales no celebró. No hizo llamadas a la prensa. No necesitaba hacerlo. Dejó que el sistema hablara por sí mismo. 2 días después, Sofía se sentó en una nueva sala de conferencias, no la de Carlos, sino una con ventanas amplias y luz larga. Su silla no tenía placa con nombre, pero el peso que cargaba era inconfundible. Había sido designada para liderar el nuevo Consejo de Cultura y Equidad de Valverde Analítica, un puesto creado no por lástima, sino por reconocimiento. No todos en la Junta estuvieron de acuerdo con la rapidez del nombramiento. Pero ninguno se atrevió a decirlo en voz alta. Su primer día de regreso, el trayecto desde el ascensor hasta la sala de reuniones se sintió diferente. No porque la gente hablara, no lo hicieron. Sino porque esta vez, no la evitaban por desprecio. Ahora era culpa. Los ojos se bajaban. Los hombros se encogían. Las mismas personas que alguna vez la interrumpieron en reuniones ahora de repente encontraban el suelo fascinante. Sofía no dijo nada. No necesitaba hacerlo. Su nombre, antes susurrado con molestia, con desdén, con burla apenas velada, ahora pasaba por los pasillos con peso. Sofía está revisando eso. Deberíamos consultarlo con Morales.
Ella está en el consejo ahora. Ten cuidado. Pero Sofía no quería miedo. Quería verdad. Y tal vez, por primera vez en la larga y curada historia de esa empresa, la verdad tenía un asiento en la mesa. No porque se lo dieron, sino porque ella lo tomó, con dignidad. Con pruebas. Con un silencio que resonó lo suficientemente fuerte como para cambiar la sala. El café estaba casi vacío. Un suave zumbido de jazz flotaba por los altavoces. Las tazas tintineaban suavemente detrás del mostrador. Afuera, el cielo de Madrid se había derrumbado en lluvia, no una tormenta, solo gotas constantes y despreocupadas trazando las ventanas como recuerdos. Sofía estaba sentada sola, con las manos alrededor de una taza que no había tocado en un rato. El vapor se había desvanecido, pero el calor permanecía. No tenía un portátil abierto. Sin llamadas telefónicas. Sin notas para preparar. Por una vez, no había una batalla esperando a la vuelta de la esquina. Solo espacio. Y respiración. Su teléfono vibró una vez a su lado. Un mensaje de un número guardado solo como mamá. Te vi en las noticias. Orgullosa de ti, pequeña. Siempre supe que cambiarías la sala, no solo que la sobrevivirías. Sofía dejó escapar un suspiro silencioso, casi una risa. No había llorado por nada de esto. Pero ese mensaje, esa voz, hizo que algo se moviera profundamente en su pecho. Respondió, te quiero. Todavía te escucho en cada paso. Dejó el teléfono, se recostó en su silla y miró por la ventana. La lluvia difuminaba el mundo en sombras suaves. Su reflejo flotaba en el vidrio, no la versión que Carlos había intentado definir. No demasiado, no sin encajar. Solo, ella. Completa. ¿Qué? Pensó en los años que pasó haciéndose más pequeña. Más suave. Más fácil de tragar. Las largas noches preguntándose si el silencio era supervivencia o rendición. Y luego, en la quietud, la verdad se hizo clara. Solía pensar que tenía que gritar para ser escuchada, pensó, su mirada suave. Pero el silencio es un tipo de poder. No el débil. El que hace que escuchen cuando finalmente hablas. Sus dedos descansaban ligeramente en el borde de la mesa, sin tensión, sin enojo. No sentía rabia. Se sentía lista. No para probar nada. Ya no. Sino para reconstruir. Para levantarse. Para hacer espacio para la próxima voz, la próxima Sofía, que merecía más que sobrevivir. La lluvia seguía cayendo. Y esta vez, no sentía que estaba fuera de la tormenta. Ella era la que trajo el clima.